El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. El tema, la ciencia forenses. Qué maravilloso poder conocer, estudiar y seguir ampliando el conocimiento de las ciencias forenses en El Salvador y en el mundo. En esta oportunidad abordamos un tema de mucha trascendencia, los trastornos psicológicos y su relación con la victimología. Para ello contamos con la participación del doctor Vladimir Antonio Clará, quien es médico forense, es un especialista en ciencias forenses con formación muy especializada en estos temas, en estos ámbitos, a quien doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en este programa. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado, un placer estar acá, un saludo a la teleaudiencia. Doctor, ¿cómo inicia usted este maravilloso mundo de la formación en las ciencias forenses? Sin duda se gradúa como médico general en nuestra república y luego, ¿cómo decide usted incursionar en las ciencias forenses? Algo que no es muy llamativo para todos los profesionales. Como no, efectivamente, después de hacer el estudio de medicina, pues siempre me llamó la atención el ámbito y el campo de las ciencias forenses, ¿verdad? Y pues traté de incorporarme al medio, ¿verdad? Ya por el año 2015, ¿verdad? Después de haber realizado estudios al respecto, un posgrado en ciencias forenses, y se me dio la oportunidad, gracias a Dios, de ingresar al Instituto de Medicina Legal, en el cual ahí desempeño mis funciones, y en el departamento de patología. Y bueno, prácticamente pues ha sido una experiencia maravillosa, ¿verdad? El conocer todo el ámbito que rodea la medicina forense en el país. Doctor, hemos decidido abordar este tema de los trastornos de la personalidad y su relación con la victimología porque nos parece relevante y oportuno presentar a nuestros televidentes y cibernautas esta primera aproximación, porque para mí es de mucha importancia presentar en televisión nacional y a través de las multiplataformas de redes sociales al mundo parte de los conocimientos y de la experticia de nuestros profesionales en ciencias forenses. ¿Qué es un trastorno? Definamos este término en primer lugar para poder introducir a nuestros televidentes en el tema. Claro que sí. Bueno, como usted lo ha dicho, licenciado, es un campo muy amplio en las ciencias de la salud mental, no solo acá en el país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y hay puntos específicos de los cuales son importantes hablar, ¿verdad? Como son los trastornos de personalidad, ¿verdad? Los trastornos de personalidad, pues para definirlo de una forma sencilla, ¿verdad? Son aquellos comportamientos, emociones y conductas, ¿verdad? En un tiempo prolongado que una persona tiene ajenas a su realidad. Es decir, el comportamiento o conductas que esta persona tiene en ese momento no son normales para la generalidad de la sociedad, ¿verdad? ¿Un trastorno se puede considerar una enfermedad o es diferente? Sí, es una enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que le llaman las psicopatías, ¿verdad? Son enfermedades mentales
las cuales las personas muchas veces no se da cuenta que lo padece, algunas veces, cosa que es terriblemente grave, ¿verdad? Porque hasta que sucede un hecho cruento o una situación grave, es que la persona se da cuenta de que está padeciendo de un problema, ¿verdad? Y es ahí donde los especialistas en la salud mental ejercen un rol fundamental, ¿verdad? Para evaluar, tratar, diagnosticar certeramente este tipo de situaciones. ¿Y qué relación tenemos de los trastornos de personalidad? En primer lugar, desde la criminología, ¿cuál sería el enfoque que nosotros podemos desarrollar vinculándolo primero con esta disciplina? Muy importante su pregunta, licenciado, porque la criminología que se dedica al estudio del crimen y la criminalidad, para hablarlo en términos generales, ejerce un papel fundamental en este tipo de situaciones, ¿verdad? Ya que esta rama de las ciencias tiene la ventaja en el sentido de que su formación, un criminólogo, conoce de diferentes ciencias sociales como la psiquiatría, la psicología, la sociología, la antropología, la criminalística, también en el ámbito jurídico tiene conocimientos. Entonces esto le permite al criminólogo evaluar de una manera más amplia, ¿verdad? Los diferentes tipos de situaciones de violencia que están sucediendo en una sociedad, ¿verdad? Es importante evaluar la conducta criminal, ¿verdad? Para determinar la responsabilidad penal que pueda tener un individuo, ¿verdad? Pero no solo se necesita de ese tipo de situaciones, sino que es necesario evaluar de manera integral al individuo o a la persona que se encuentra en esta situación, ¿verdad? Como son sus aspectos psicofamiliares, de la niñez, hay que evaluar sus antecedentes criminales, ¿verdad? Si es primera vez que ha delinquido o que ha cometido un delito, si ya es usual que lo haya hecho, y en fin, hay que hacer un estudio completo, integral, para ir uniendo todos los elementos y poder determinar esto que nos permita darle un tratamiento terapéutico adecuado a la persona que está inmersa en este tipo de situaciones. En una sociedad como la nuestra, doctor, los temas de salud mental y de salud en general están en un segundo o en un tercer plano para nosotros como ciudadanos. Usualmente vamos al doctor, a sus diferentes especialidades, cuando tenemos ya una situación que nos está afectando, pero ir de manera preventiva cada 6 meses o una vez al año no tenemos en la mayoría de la formación ese hábito, esa disciplina. ¿Qué tan importante es realmente la salud mental en el contexto de los diferentes conflictos y los niveles de violencia por los que ha atravesado nuestra sociedad? Es sumamente importante, ¿verdad? La salud mental, no solo acá en nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Pero hablando específicamente de nuestro país, considero que es vital, determinante, el que exista mecanismos por los cuales la población en general pueda accesar a un tipo de salud mental básico, ¿verdad? Por lo menos, tomando en cuenta muchos factores, ¿verdad? Venimos de una sociedad, de una época posguerra, ¿verdad? Tenemos un montón de factores que nos generan estrés y es sumamente importante el que la persona o las personas en general tengan este tipo de atención en los diferentes centros de salud, ¿verdad? En ese sentido, considero que es primordial, ¿verdad? Y estratégico el que haya una cobertura
en un porcentaje bastante sustentable para que la población tenga ese tipo de atención médica tan oportuna que es necesaria para descubrir cualquier problema que le esté aquejando en el momento, y eso pues vendría también a colaborar en muchas cosas como por ejemplo la prevención, ¿verdad? Y el tratamiento del delito en el país. En cuanto a la personalidad, doctor, a veces en reuniones familiares, reuniones de amigos, incluso en diferentes medios de comunicación tendemos a confundir la terminología, pero desde la parte de las ciencias forenses, de la salud mental, ¿qué es la personalidad? ¿Qué relación tiene y cuáles son sus áreas de acción? Sí, bueno, desde el punto de vista forense, los trastornos de personalidad, pues habría que mencionar que habría que tener un criterio biopsicosocial de la persona, ¿verdad? Es decir, hay que determinar, y en esto tiene que ver mucho los trabajadores de la salud, psicólogos, psiquiatras, hay que determinar que efectivamente hay un trastorno de personalidad, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también hay que plasmar, hay que diagnosticar qué tanto ese trastorno de personalidad le ha afectado a la persona, ¿verdad? Tanto en su comportamiento como en su conducta, ¿verdad? Su capacidad cognitiva y volitiva, hablando en términos jurídicos, para el que le haya afectado psicológicamente en el momento que se haya visto involucrado en un hecho o en un delito, ¿verdad? Desde ese punto de vista es sumamente difícil, no es fácil el determinar o el diagnosticar un trastorno de este tipo, debido a que hay cambios sutiles en cada uno de ellos, y entonces va a depender de la experiencia profesional, ¿verdad? Para detectar efectivamente cuál es cuál, ¿verdad? Y como le digo, redireccionar el tratamiento adecuado a esta persona en el sentido de tratamiento y preventivo, ¿verdad? Para que no vuelva o no tenga riesgo de tener una conducta delictiva posteriormente. En ese sentido, los psicólogos y los psiquiatras tienen un rol fundamental a la hora de evaluar, ¿verdad? Tratar, diagnosticar este tipo de trastornos de salud mental, con la finalidad de que los tribunales y los jueces en nuestro país tomen la mejor decisión en estos casos. ¿Cuál sería, digamos, el estado de salud óptimo o ese estado en el cual los profesionales de la salud mental pueden determinar que estoy saludable y que estoy bajo cierto estándar de normalidad, si se puede decir así, sobre mi personalidad? Bueno, como toda especialidad, ellos tienen parámetros, tienen protocolos, tienen guías en las cuales hacen una entrevista, ¿verdad? A la persona, y van evaluando parámetros importantes para posteriormente sacar una conclusión y dar un diagnóstico, ¿verdad? Como usted muy bien lo dice, habría que ver la normalidad, ¿verdad? Porque perfección pues no existe, somos seres humanos y eso no es posible, pero en la medida de lo posible determinar que una persona está en los parámetros de normalidad. Ahí evalúan, por ejemplo, el estado de conciencia, de memoria, las emociones, el raciocinio, ¿verdad? Todo ese tipo de examen específico y especial que tienen este tipo de profesionales es lo que va a ir dando el resultado a la hora de dar un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Que el criminólogo lo utiliza correctamente para ir evaluando, ir tomando parámetros, ¿verdad? Y ir determinando la causa o el origen del por qué esa conducta antisocial. Y aquí en nuestro entorno, en las oficinas, en las empresas, en muchas instituciones,
existen compañeros o compañeras que, digamos, se encargan de dar dictámenes, ¿verdad?, sobre la condición de la personalidad o de la salud mental de un compañero o compañera, siendo una competencia de los profesionales de la salud. Es correcto. Sí, es común, ¿verdad? En las sociedades, y es común en el ámbito en el que uno se relaciona, se desempeña, en la familia, en el trabajo. Pero existe este tipo de condición en la cual no se debe de estigmatizar, ¿verdad?, a una persona porque tenga un problema de este tipo, porque muchas de ellas tienen solución, ¿verdad?, tienen tratamiento, se les puede dar manejo, ¿verdad?, algunas son más agudas que otras, y bueno, pero el calor popular pues dice, bueno, esta persona es psicótica o esta persona tiene rasgos de asesino serial, etcétera, y bueno, ahí van, pero cada cosa tiene su... Has venido paranoico, le dice. Has venido paranoico. Compañera, y sí, sin saber la definición. Es correcto, entonces, sí, porque por ejemplo un trastorno de personalidad, le puedo dar un ejemplo, el trastorno de personalidad paranoide, por ejemplo, se caracteriza por una desconfianza extrema, ¿verdad? Se siente amenazado y muchas veces busca pruebas para corroborar su tesis, ¿verdad? Y no se da cuenta que esa desconfianza excesiva pues lo está llevando a situaciones que no se relacione adecuadamente con su entorno, ¿verdad? Con relaciones interpersonales, en su trabajo, con su familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de trastornos, como le digo, son característicos, tienen sus características específicas, ¿verdad? Hay unas que varían en otras, hay unas que tienen en común síntomas, y el trabajador de la salud que se encarga de esto tiene una tarea muy titánica a la hora de determinar esos cambios sutiles que caracterizan a cada una. Doctor Clará, estos trastornos de personalidad pueden también convertir a la persona que lo sufre en víctima, o desde la victimología, ¿cuál sería el enfoque más adecuado de los trastornos de personalidad? Pues esa es una buena interrogante, ¿verdad? Habría que preguntarse, después de hacer un estudio completo, integral, ¿verdad? Si la persona que tiene este tipo de trastornos también es víctima, pues, también es víctima de su padecimiento, ¿verdad? Habría que determinar a través de estudios como las neurociencias, que en otras latitudes pues está avanzando a grandes pasos, ¿verdad?, en la cual hay estudios específicos en los cuales se analiza la actividad cerebral, la conducta cerebral, las hormonas, las gónadas. Todo eso es un estudio integral para llegar a un dictamen, ¿verdad?, y decir, esta persona está padeciendo de este tipo de conducta debido a este trastorno orgánico o mental, ¿verdad? Para eso la neurociencia utiliza análisis de los distintos cerebros que tenemos, ¿verdad?, y los clasifica, ¿verdad?, en el cerebro emocional, por ejemplo, donde está el sistema límbico, tiene que ver las emociones, y el cerebro prefrontal, ¿verdad?, donde se determina la actitud que va a tomar la persona ante diferentes situaciones, de tal manera que muchos de estos trastornos de personalidad y otros, ahora en día se está encontrando la causa en los genes, ¿verdad?, en esos cambios epigenéticos que tienen que ver en el desarrollo de un ser humano, ¿verdad?, entendiéndose la epigenética como el estudio de el desarrollo anormal de un gen que tiene a medida va en proceso de crecimiento, ¿verdad? Hay cambios epigenéticos en una persona desde el momento en que nace, ¿verdad? Son aproximadamente 3 cambios epigenéticos llegados a los 20 años, en los cuales puede haber una alteración cromosómica, hablando de ADN,
y eso puede determinar, ¿verdad?, la conducta de una persona. Pero no es a través sino de estos mecanismos como resonancia magnética, ¿verdad?, estudios químicos, la insulina, las gónadas, todo eso influye en el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Y para llegar a una conclusión en la cual podemos decir, sí, esta persona está afectada por este tipo específico de padecimiento, es necesario, ¿verdad?, que vayamos implementando este tipo de medidas, ¿verdad? En el país sería interesante, ¿verdad?, implementarlas, porque de esa manera se previene y se da una atención adecuada a la persona que lo padece. Doctor, ¿estos trastornos de personalidad pueden o no tener implicación en una conducta criminal? Usted ha estudiado mucho este tema, ha escrito, ha desarrollado diferentes ensayos académicos, es una de las áreas que le apasiona en su lectura. ¿Cuál es su opinión? Sí, por supuesto que sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Una persona que esté padeciendo de este tipo de situaciones está propensa a cometer cualquier conducta antisocial, llegando muchas veces a desenlaces fatales, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad?, eso se caracteriza por manipular y por violentar los derechos de las demás personas sin tener ningún remordimiento. Y este tipo de trastorno es característico de las personas que están detenidas, que están en un centro reclusorios, ¿verdad?, y tiende a la criminalidad. Son personas propensas a la criminalidad, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Es una gama extensa de trastornos mentales, pero se me viene a la mente este ejemplo porque es curioso, la psicoterapia y los fármacos ayudan un poco, pero este tipo de trastorno la persona no busca tratamiento por sí sola, sino que tiene que llegar a instancias judiciales para que una corte le ordene un tratamiento de psicoterapia, ¿verdad? Así que definitivamente estos trastornos de personalidad influyen en la criminalidad de una persona. Cualquier persona que padezca de esto está en riesgo de llegar a una situación de ese tipo. En ese sentido, la criminología también es importante porque utiliza herramientas, ¿verdad? Utiliza herramientas para analizar los hechos, como por ejemplo la criminodinamia, ¿verdad?, que es el estudio de la dinámica del delito, cómo se produjo. Para eso, la criminología hace uso de 3 tiempos, llamémoslo así, ¿verdad?, 3 instancias, que es el tiempo predelictual, que es como decir el tiempo antes de cometer ese delito, el tiempo delictual propiamente dicho, y el tiempo postdelictual, ¿verdad?, que es cuando ya la persona reacciona de una o de otra manera. Por ejemplo, la reacción de una persona puede ser huir, ¿verdad?, porque ya estaba premeditado el que iba a hacer eso. O otra persona puede reaccionar y quedarse, ¿verdad?, o entregarse a las autoridades, ¿verdad?, con el fin de tener en su mente, debido a ese trastorno, que ha cumplido con una situación de venganza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que determinarlo muy bien, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado para, como lo repito, llegar a una conclusión lo más certera posible y brindar el manejo adecuado que se le debe dar a este tipo de situaciones. En ese sentido, el criminólogo, con la ventaja de que tiene nociones de diferentes ramas sociales, ¿verdad?, puede promover, ¿verdad?, e impulsar políticas públicas que vayan orientadas a un mejor manejo de este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor Clará, por esta primera parte del programa. Estamos conociendo mucho la aproximación a estos términos
de los trastornos de personalidad, su relación con la victimología, con la criminología. Cuando regresemos vamos a consultarle al doctor Clará por algunos trastornos de manera específica para que él nos ilustre y que podamos comprender y poder también trabajar en prevención de nuestra salud mental. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Bendiciones para toda la familia que siempre nos sintoniza a esta hora. Estamos conversando en esta oportunidad con el doctor Vladimir Antonio Clará, médico forense, especialista en ciencias forenses y quien se encuentra ya en su proceso de finalización de la maestría en criminología en una prestigiosa universidad del país. Es una persona muy competente que se ha formado, que se ha especializado en estas temáticas de las ciencias forenses y las disciplinas auxiliares. Hoy abordamos un tema que es los trastornos de personalidad y su relación con la victimología y, por qué no decirlo, con la criminología. Bendiciones para todos nuestros televidentes a nivel nacional, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales por las cuales llegamos a otras escuelas criminológicas en América Latina donde también nos sintonizan. Doctor Clará, tenemos diferentes trastornos de personalidad, no podemos abordarlos todos en este espacio, pero creo que podemos hacer una aproximación aparte de los más conocidos y de los que más se estudian en los temas de criminología y victimología. Por ejemplo, tenemos el trastorno de personalidad antisocial. Este es uno de los más estudiados, de los que son de obligatorio estudio tanto en victimología como en criminología. ¿Cómo podemos presentarle a nuestros televidentes y cibernautas este primer trastorno? Sí, bueno, específicamente con este tipo de trastorno, lo que sucede es que la persona presenta un tipo de conductas, ¿verdad?, que no tienen ninguna empatía con las demás personas, ¿verdad? Vulnera los derechos de las demás personas, manipula a beneficio propio, y en este tipo de trastornos hay que evaluar la disimulación y la simulación, que son dos tipos de situaciones en las cuales la persona afectada habría que ver, ¿verdad?, si padece de un tipo de simulación o de disimulación, todo con el fin de obtener un beneficio propio. Llegado el momento de agudeza de este tipo de trastorno, no dudaría esta persona en cometer un delito con tal de conseguir el objetivo que en ese momento se haya proyectado, ¿verdad? Es más común en hombres que en mujeres, ¿verdad? La literatura menciona que es más común en hombres que en mujeres, y el tratamiento pues anda por ahí por la psicoterapia, ¿verdad?, los medicamentos, pero también la persona tiene que colaborar en ese sentido, ¿va?, y estar consciente de que padece de este padecimiento para poder iniciar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Eso le podría comentar con respecto al trastorno de personalidad paranoide. Esta manipulación, que es característica, se da a todo nivel, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en las relaciones cotidianas. ¿Cómo podemos nosotros, los que estamos compartiendo con una persona que padece este trastorno, identificar y tratar de ayudarle también, o de generar toda una red de apoyo pues para él o para ella?
Sí, es importante, ¿verdad? Como le digo, el poder descubrir o detectar este tipo de situaciones a todo nivel, ¿verdad? Se puede dar a nivel laboral, familiar, personal. Entonces, cuando uno ve este tipo de comportamientos, pues es importante brindarle apoyo, ¿verdad? Brindarle apoyo a la persona, porque por lo general este tipo de individuos se aísla socialmente, ¿verdad? Es otra característica, que se aísla socialmente. Y por lo general, pues cuando se aíslan socialmente es peligroso, ¿verdad? Porque viene la depresión, en fin, vienen un montón de situaciones que pueden generar en hechos lamentables. En ese momento en el que uno detecta que el comportamiento a nivel general no es el normal, entre comillas, pues sería oportuno el hablar con esta persona, ¿verdad? Escucharla, ¿verdad? Si en la medida de lo posible, tratar de escucharla, y en la medida de que esta persona se explique o se sienta cómoda con uno para explicarle y manifestarle lo que está padeciendo, ofrecerle diferentes tipos de ayuda, ¿verdad? Tanto médica como de consejería, pues, y todo eso, que incluso apoyarlo, acompañarlo, ¿verdad? Ofrecerle ese tipo de ayuda para que la persona no se sienta como extraña, ¿verdad? Como alejada. Otra cosa que es importante es la empatía, ¿verdad? La empatía es importante, y los trabajadores de la salud, psicólogos forenses y psiquiatras forenses, psiquiatras criminales, ¿verdad? Lo utilizan frecuentemente, es la empatía, la cual consiste en tratar de ver con un prisma, ¿verdad? Similar a como ellos ven la realidad, ¿verdad? Para tratar de comprender el porqué del origen de sus conductas delictivas. Ahora revisemos el trastorno límite de la personalidad. ¿En qué consiste esta segunda aproximación? El trastorno límite de personalidad se caracteriza por una persona que teme al abandono, teme quedarse sola, ¿verdad? Es una persona que varía en su forma de opinar, ¿verdad? Un día la encuentra altamente positiva, el siguiente día la encuentra totalmente negativa. Las opiniones de sí misma y para las demás personas son variables, lo que le caracteriza, el rasgo más llamativo, es que le tiene miedo a la soledad, ¿verdad? Es un problema difícil, ¿verdad? Que es diagnosticado a través de psicoterapia. El profesional de la salud evalúa todo el historial de la persona, ¿verdad? Para indicarle, en este caso, si es sustancial el tratamiento a través de terapia grupal y psicoterapia. ¿Cualquier tipo de soledad, o es una soledad de que se muera su grupo familiar, o a quedarse solo un día que la familia va a un paseo? ¿Qué tipo de soledad, doctor? Sí, todo ese tipo de situaciones abarcan este trastorno, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de duelo, por cuestiones de fortuitas, como quedarse solo por un par de días, porque la familia viajó, porque se da una situación de esas, por cuestiones románticas, también emocionales. Entonces ejerce una situación grave en este tipo de personas, en la cual no puede desempeñarse normalmente en sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Y tendemos a bromear y hasta burlarnos, doctor, de una persona que
tiene temor de estar solo o sola y hacemos bromas, decimos cosas, a veces nos molestamos porque no tenemos la empatía con él o con ella. Exactamente, entonces por eso le decía anteriormente que es importante este tipo de atención que se le debe dar a estas personas, porque en un momento dado pueden llegar a una situación lamentable, ¿verdad? Hoy estamos viendo muchos suicidios, feminicidios, y habría que ver pues de dónde provienen este tipo de conductas, ¿verdad? Pero no solo a nivel, por decirlo de alguna manera, a nivel de justicia penal, sino que de una manera más integral, en el sentido de determinar qué es lo que está pasando con este tipo de personas, ¿verdad? Porque hemos visto últimamente este tipo de situaciones, ¿verdad?, en las cuales no sabemos pues qué es lo que ha sucedido con ese tipo de, qué es lo que le estaba causando el problema y esto nos dificulta, ¿verdad?, como sociedad, el prevenir este tipo de situaciones en un futuro. Doctor, el trastorno de la personalidad narcisista, muy también utilizado para desarrollar cualquier tipo de comentario o incluso hasta bromas. En la juventud ahora está muy en boga pues utilizar esto y decirle vos sos narci y una serie de calificativos que realmente se hablan, se dicen, pero no tenemos el conocimiento. ¿En qué consiste este trastorno? Sí, bueno, el trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por situaciones en las cuales la persona necesita de atención de los demás, más de la debida. Magnifica sus logros, ¿verdad? Le encanta que lo feliciten más de la cuenta. O sea, es una cuestión que grave, porque no se da cuenta la persona de que está padeciendo de este tipo de trastorno, ¿verdad? Una vez más, los genes tienen mucho que ver en este tipo de patología, ¿verdad?, como causa, y en fin, se caracteriza principalmente por eso, ¿verdad?, por ser una persona altamente egoísta, ¿verdad?, que le encanta celebrar grandemente sus triunfos, atención más de la debida, ¿verdad?, y no le importa el cómo se vaya a sentir la demás persona, ¿verdad?, o si le vaya a ejercer algún daño con ese tipo de actitudes. ¿Este tipo de trastornos tiene relación con una especie de culto a su personalidad, a su imagen, o solo es el hecho de presentarse ante los demás con una manera más egoísta de ver el mundo? Sí, lo que sucede es que el narcisista tiene diferentes facetas, ¿verdad? Se presenta de una manera amable, cordial, ¿verdad? Pero a medida va avanzando el tiempo con las relaciones interpersonales, van saliendo a flote ese tipo de situaciones mentales que está padeciendo esta persona, ¿verdad?, y que no se da cuenta muchas veces, ¿verdad? Este tipo de trastornos empiezan a aparecer en la adolescencia y en la adultez temprana, ¿verdad? El trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, este es uno de los también que siempre se estudian mucho en el tema de criminología. ¿Cómo lo definimos, doctor? Sí, el famoso TOC, que lo abrevian así los entendidos en el tema, el trastorno obsesivo compulsivo. Esta persona se caracteriza por ser una persona sumamente
disciplinada con sus cosas y con las de los demás. Los horarios tienen que ser a la perfección, todo tiene que ser con un régimen disciplinario estricto, ¿verdad? Que muchas veces llega a afectar en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, este tipo de trastornos, más que todo se da en personas que han tenido padres socialmente inestables o que han consumido drogas. También tiene que ver el abandono infantil, ¿verdad? En todo ese tipo de situaciones. Entonces es sumamente difícil el darle tratamiento a este tipo de individuos porque está bien arraigado. Y una vez más, no me canso de mencionarlo, todo esto tiene que ver con la epigenética de cada persona, ¿verdad? Eso es importante que quede establecido, que en estos tiempos ya se ha encontrado explicaciones a este tipo de trastornos a través de la ciencia, ¿verdad? Que es la neurociencia, ¿verdad? Hay estudios de comportamiento biológico, de la causa biológica del comportamiento criminal, ¿verdad? Entonces, es importante que los criminólogos tengamos un rol importante, ¿verdad? En los diferentes sistemas de justicia, para que pues este tipo de situaciones sean previstas y evitar pues que se den sucesos lamentables en nuestra sociedad. Doctor, en este trastorno me imagino que estas personas pueden llegar a sufrir mucho porque sí, son muy metódicas, ordenadas, el tema de la puntualidad, ahora con el tráfico en el Gran San Salvador o en las principales ciudades a nivel nacional, pues estamos experimentando todo este tipo de situaciones. Con los hijos, un estricto quizás sí, seguimiento a ordenar la cama, el cuarto, todo en su debido lugar. ¿Sufren estas personas? Sí, claro que sí. Tienen un mundo aparte, ¿verdad? Perdón. Tienen un mundo aparte. Sufren grandemente porque se sienten incomprendidos y como le digo, es difícil sobrellevar este tipo de manejos terapéuticos porque no terminan rápidamente, son tratamientos largos, muchas veces hasta 2 años, y comúnmente provienen de familias con problemas psicológicos, ¿verdad? O con problemas de trastornos delirantes, y en fin, que es una cuestión bien difícil que el profesional de la salud mental tiene una tarea titánica a la hora de discernir qué es una cosa y qué es otra, ¿verdad? En ese sentido, es necesario que en el país haya más apertura con respecto a esto de la salud mental, haya más profesionales, ¿verdad?, atendiendo a la población, abrir más espacios en donde la persona, pues, indiferentemente cómo se sienta, cómo se perciba, se aboque fácilmente a un lugar de estos, ¿verdad?, y que pueda, pues, ser detectado a tiempo cualquier problema que en el futuro puede ser un problema para nuestra sociedad. Doctor, el trastorno de la personalidad paranoica, ¿cómo definimos este trastorno? Como le decía, el paranoide tiene ideas extremas de que le quieren hacer daño, ¿verdad? Mantiene una desconfianza y un recelo extremo, ¿verdad? Y muchas veces eso lo hace aislarse socialmente y busca motivos para comprobar que sí es cierto que me querían hacer daño, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, todo ese tipo de ideación le genera un conflicto personal e interpersonal, ¿verdad? Para poder conducirse normalmente, y muchas veces las complicaciones o los pronósticos de este tipo de personas es que se aíslan totalmente de la sociedad, ¿verdad? Se deprimen, tienen ansiedad, y muchas veces pueden buscar salidas para aliviar esa presión que mantienen, y una de esas salidas puede ser lamentablemente el suicidio. Doctor, de los trastornos que hemos abordado en esta oportunidad, ¿todos tienen posibles implicaciones con convertirse en criminales o cometer un crimen, un delito, o no? Sí, son potencialmente, unas más que otras, ¿verdad? El trastorno antisocial es más proclive a actitudes criminógenas, ¿verdad? Se caracteriza por las personas estas personas antisociales cometen delitos de forma natural, y no les importa el daño que se les hace a las personas. Entonces, sí, la respuesta es sí, ¿verdad? Estos trastornos de personalidad pueden en su momento inducir a que estas personas se conviertan en hechores de delitos, ¿verdad? Y también como tal, su condición como tal de padecimiento las hace también que pues sean víctimas de la situación que están viviendo, y necesitan obviamente ayuda profesional, ¿verdad?, en el momento adecuado. Hablando de ayuda, doctor, ¿qué relevancia tienen los equipos multidisciplinarios en este tipo de trastornos para abordaje, para tratamiento, para prevención? Son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes. El equipo multidisciplinario, pues, tendría que estar conformado por un grupo de profesionales, ¿verdad?, adecuadas a la situación, llámese psicólogo, psiquiatra, un trabajador social, obviamente un médico, ¿verdad?, para determinar si hay una causa orgánica. Y también es esencial que esté en ese equipo multidisciplinario un criminólogo, ¿verdad?, para evaluar, para decidir de una manera colegiada qué es lo mejor en ese momento para la persona que está padeciendo algún tipo de trastorno. Y ahora, sin duda, también lo que usted apuntaba de las neurociencias, muy importante, algo que aquí en el país está comenzando ya a desarrollarse por una serie de profesionales, principalmente de la neurología, que están especializándose en estos temas. Doctor, pero ¿cómo ayudamos también en el diario vivir a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, compañeras de trabajo, cuando nosotros identificamos posiblemente ciertos rasgos en esta personalidad y optamos mejor por aislarnos, por desligarnos y por no brindar esas redes de apoyo que necesitan? Sí, es difícil a veces el poder auxiliar a un tipo de personas, porque en algunos trastornos de personalidad no están dispuestos a recibir esa ayuda, a menos que, como lo dije anteriormente, sea ordenado por un juez, ¿verdad? Entonces, pero en los casos que sí se puede, pues mi sugerencia es el detectar ese tipo de situaciones, ¿verdad?, no criticar a la persona, ¿verdad?, sino que tener empatía con esa persona, paciencia, y tener la capacidad de escuchar, ¿verdad?, de tener una actitud no confrontativa, ¿verdad?, para que la persona pues no exacerbe sus síntomas que está padeciendo. Entonces, en concreto es tener empatía y tener paciencia, y poder buscar el momento adecuado para poder hablar con esa persona y ofrecerle todo el apoyo posible. De los trastornos que abordamos en esta oportunidad,
los padres de familia en la primera infancia pueden determinar ciertos rasgos en esta personalidad o se van a presentar en la adolescencia, en la juventud o en la etapa adulta? Los trastornos de personalidad por lo general se presentan en la adolescencia y en la adultez temprana, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en la etapa de la infancia no aparezcan rasgos que los padres de familia puedan detectar, puedan observar y que sean oportunos a la hora de investigar este tipo de comportamientos de los hijos y buscar una ayuda profesional que les ayude a manejar este tipo de situaciones. De estos trastornos que hemos abordado, ¿tienen solución? ¿Se pueden resolver o tienen un tratamiento paliativo? Pues en general... Sí, hablando de pronóstico, doctor Baer. Hablando de pronóstico. Más fácil. Sí, va a depender de un montón de factores, ¿verdad? De la detección oportuna y temprana, del tratamiento, el manejo temprano y oportuno, del apoyo que pueda recibir tanto de familiares cercanos como de la atención en salud. Pero lo que sí puedo decir que no es fácil manejar este tipo de situaciones, de padecimientos en las personas. Por lo general lleva tratamientos largos, ¿verdad? Es un proceso que se lleva en el cual algunos disminuyen, otros merman completamente, ¿verdad? Y otros se mantienen pues a través de terapia, psicoterapia, medicamentos, se permanecen en bajos niveles, los cuales les permiten a la persona interactuar de una manera normal. Doctor Vladimir Clará, quiero agradecerle el aceptar mi invitación, el poder compartir con todos nosotros, con nuestra audiencia, con nuestros cibernautas, estos temas que no se abordan en medios de comunicación en nuestro país y que nosotros tenemos el compromiso de poner la criminología en movimiento, de actuar en prevención y ayudar a toda la familia salvadoreña. Muchas gracias, que Dios le bendiga y continuaremos invitándole para que desarrollemos otras temáticas de interés de la criminología, victimología y ciencias forenses. Claro que sí, vamos a estar a la orden. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Ha sido un placer compartir opiniones con usted y un saludo a la audiencia televisiva. Que Dios los bendiga. Amigos televidentes y cibernautas, esperamos y es nuestro deseo, es mi interés particular que usted se vea expuesto a estas temáticas para que busquemos ayuda de manera preventiva. Siempre tenemos un amigo, un vecino, un familiar al que esté más próximo o próxima, podemos ser de bendición y de ayuda. No nos cansemos de ayudar, abrace la vida y recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.